Muy buenas tardes, estimados alumnos. Sean bienvenidos una vez más al curso de gestión de la administración documentaria y archivos en el sector público, en la gestión pública. Bien, mi nombre es Aaron Ruiz, soy máster, tengo más de 15 años de experiencia trabajando en el sector público, en la mejora de diversas herramientas y procesos del sector público. Bien, uno de los puntos que he trabajado, estimados alumnos, es el manejo documentario de las diversas entidades públicas. Hemos implementado modelos de gestión documental, hemos implementado mejoras en la gestión de archivos, mejoras en la gestión documental de diversos tipos de entidades. Hemos trabajado para municipalidades, para ministerios y más. Bien, con nuestra experiencia que tenemos habiendo trabajado tanto en el sector público como haciendo consultorías y capacitaciones, hemos creado este curso de administración documentaria y de archivos en la gestión pública. Bien. Muy bien, estimados alumnos, miren, las entidades públicas realmente se trabaja diversos tipos de documentos. Son documentos que crean las áreas y ya también existen documentos que las leyes y decretos imponen ante las entidades públicas. Tenemos que verlo esto a través de un sistema, ¿bien? Se va a llamar el sistema de gestión documental o el modelo de gestión documental. Nosotros vamos a entrar a la gestión genérica de lo que son documentos y archivos, ¿bien? Y por supuesto, vamos a comentarles nuevamente de qué va a tratar este curso, ¿bien? Queremos que ustedes cuenten con esos instrumentos, tanto teóricos, prácticos, relacionados a la gestión documental, teniendo en cuenta la normatividad, ¿bien? Teniendo en cuenta las leyes, los decretos, las resoluciones que se trabajan mucho en entidades públicas. Asimismo, también poder desarrollar procesos técnicos archivísticos para optimizar el mejor servicio hacia los usuarios. Bien, cuando hablamos de usuarios, estamos hablando principalmente de las áreas internas de nuestra entidad pública, las unidades orgánicas, las áreas en sí, jefaturas, dependencias y más. Bien, ahí es donde se crean los documentos, ahí es donde se reservan, se conservan y más. Muy bien, estimados alumnos. En el primer punto que vamos a entrar a continuación es la materia de gestión documental. Bien, vamos a dividirlo esto en dos grandes fases. Uno, lo que es gestión documental, y luego vamos a ver lo que es gestión de archivos. Bien, por supuesto que en primer lugar siempre va a ser la gestión documental. En nuestras entidades vamos a tener que ordenar los documentos que se crean, ordenarlos por características, tipos y más. Y luego ya está la fase de archivo, que significa cuáles son los documentos que voy a conservar bien para la gestión. Pueden ser documentos de archivos de gestión activa, se le llama archivos de gestión, uno de semiactivo, que estamos hablando de unos archivos centrales, y a archivos pasivos, como son los archivos históricos, ¿bien? Bueno, en el primer punto, lo que es la materia de gestión documental, ¿bien? Es muy importante, estimados alumnos, que tengamos en cuenta el concepto que tiene lo que significa la palabra archivo. Bien, le estamos trayendo aquí el concepto general, también vamos a ver el concepto del Consejo Internacional de Archivos también. Los archivos es un conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona natural o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión. Bien, son los documentos que nacen, sobre todo en las funciones del personal o en las funciones de las áreas o de la entidad pública. Bien, como podemos ver aquí, son acumulados y en principio es un conjunto de documentos. Los documentos tienen que tener un soporte, bien, para poder ser entendibles o legibles. Estamos hablando de diversos tipos de soportes que vamos a ver más adelante, ¿bien? Así que ese es el concepto genérico de lo que es un archivo, ¿bien? Son diversos documentos que hay que acumular, hay que agruparlos, ¿bien? Y nacen siempre de la función pública, nacen siempre de la función de las áreas, ¿bien? Las áreas que nacen, los documentos que existen, por ejemplo, en el área de licitaciones, tenemos pues allá las bases, a los términos de referencia, ¿no? Los procesos de selección, convocatoria de postores y más. Al área de programación de inversiones, ahí tenemos los proyectos de inversión, expedientes técnicos, fichas técnicas y más. ¿Bien? Muy bien, yo creo que me han comprendido en este concepto. Hay que tener en cuenta ello. ¿Bien?
También, estimados alumnos, ustedes se preguntarán qué pasa con los documentos que vienen de otras entidades, ¿bien? De otras entidades. Bueno, la autoría, el origen de ese documento no es por parte de nuestra entidad, sino de otra entidad, ¿bien? Viene siendo un documento de traspaso, así que no es de nuestra producción. Muy bien, el concepto de archivo, ¿bien? Claro que sí tenemos que estudiar de qué tratan los archivos de gestión. Archivo de gestión es uno de los diversos tipos de archivos que hay, que puede tener una entidad pública, ¿bien? Como menciona su nombre, de gestión, significa que son grupos de documentos que se utilizan frecuentemente, ¿bien? Para los trámites comunes, trámites recurrentes que pase una entidad. Corresponde a aquellos que están en trámite en su puesto de trabajo y que continúan vinculados a un flujo predeterminado. Por ejemplo, las facturas de una entidad pública. Facturas se emiten, se reciben diariamente, ¿verdad? Las convocatorias de personal. Bien, esos documentos, los legajos del personal, también, ¿no? Probablemente existan unas convocatorias semanales de personal, más. Los archivos de gestión, estimados alumnos, tienen la particularidad de que son documentos que son muy activos, en el sentido del activo que hay bastante trámite, ¿bien? La importancia de los archivos hay que tener en cuenta. Bueno, esto no lo hablo yo, esto se habla desde hace siglos atrás, inclusive desde mucho atrás de la creación de la imprenta, ¿bien? La gestión de los documentos y archivos inclusive viene desde Grecia, desde Roma, estimados alumnos, cuando empezaron a ordenar cada uno de las leyes y decretos que empezaron a crearse todos estos emperadores y más, ¿bien? Por supuesto que la evolución de la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial en la cual estamos ahora, el crecimiento poblacional, el crecimiento de las instituciones, han hecho que los archivos como tal tengan realmente mayor importancia, ¿bien? Los archivos son importantes para las entidades porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones, debido a que la información contenida sirve de testimonio para los trámites que pueda requerir la entidad pública o la empresa. Los archivos también, estimados alumnos, representan la identidad. También se le conoce, en términos culturales, la memoria de dicha institución. Por ejemplo, vamos a imaginar de una empresa pública, bien, una empresa eléctrica. El primer estatuto, la primera escritura pública. Imagínense solo de pensar de que esa entidad no cuente con escritura pública. Se pierda, se extravíe, se elimine, realmente puede haber un golpe de identidad, ¿bien? El primer proyecto de electricidad que crearon esta entidad pública, también, ¿no? Entonces, los archivos, estimados alumnos, no solamente es para el trámite documentario, el trámite de gestión, sino también para preservar la identidad de esa entidad pública, para preservar sobre todo su memoria, ¿bien? Eso es un tema de archivo histórico. Los archivos, estimados alumnos, vamos a ver diversos tipos de archivos. Por supuesto que vamos a hablar también de los archivos empresariales, ¿bien? ¿Y por qué hablamos de los archivos empresariales? Específicamente en el sector privado, es uno de los principales sectores que tienen más avanzado estos puntos. Para comentarles que inclusive la ISO, la famosa ISO, tiene una ISO especial sobre gestión documental, ¿bien? Nuestras entidades públicas estamos avanzando a la sombra, llamémoslo así, del ámbito empresarial. El ámbito empresarial tienen herramientas más modernas, tienen sistemas, softwares más modernos que van creando por sus necesidades. Muchas de estas herramientas vienen, por supuesto, de países de gran avance, de gran avance empresarial, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia y más, ¿no? De todos modos, hay que siempre imitar, hay que simular las buenas prácticas, ¿bien? Hay que simular las buenas prácticas, eso es lo mejor, ¿no? Los archivos empresariales, estimados alumnos, es ser un centro de información disponible en cualquier momento. La documentación debe proporcionar cualquier información que la empresa requiera en la realización de las actividades, ¿bien? Al mismo modo que en las entidades públicas, en las empresas, cada área, jefatura, dependencia y más, crean sus propios archivos, sus propios documentos, ¿bien? Pero no solamente se trata de la creación de estos documentos, estimados alumnos, hay que crear modelos, hay que crear unos estándares, ¿bien?
se van creando poco a poco diversos estándares, ¿no? Por ejemplo, la estructura básica de una factura, ¿no? La estructura básica de una factura pues tiene el RUC, tiene el concepto, el monto, la cantidad, el IGB, el monto total, ¿no? Esa estructura no se va a estar creando cada vez que yo creo una nueva factura. Se van creando diversas plantillas que por el uso común se van a ir utilizando. En los archivos empresariales se satisfacen los requerimientos de consulta e información. ¿Bien? ¿Y por qué se habla de consulta e información? Los documentos, estimados alumnos, vienen de la etimología de docere, que es, según la etimología de latín, se refiere que es un documento que solamente se muestra. Bien, es un documento demostrativo. Bien, pero también existe la consulta. No solamente es mostrar, sino también la consulta por parte de las áreas, ¿bien? Por supuesto que en una entidad pública hay que respetar la ley del acceso a la información pública, ¿bien? No cualquiera puede ingresar a nuestros datos, a nuestra información. La empresa, ¿cuál es una de las buenas prácticas de la empresa? Debe de contar con una base de datos oportuna si los documentos se encuentran correctamente organizados y no debe perderse tiempo al buscarlos. ¿Bien? Bueno, sobre herramientas informáticas hay varias, ¿no? Hay múltiples herramientas que manejan la información, ¿bien? Tenemos desde sistemas, por ejemplo, el SIGA, ¿no? El Sistema Informático de Gestión Administrativa, ahí salen documentos. El SIAF, el Sistema Informático de Gestión Financiera, ¿no? Les hablo de las que se utilizan principalmente en las entidades públicas. Así que, estimados alumnos, no solamente hay que ordenarnos de manera interna nuestros documentos, no solamente hay que clasificar nuestros documentos, también debe haber un soporte informático para poder ubicar los documentos, por ejemplo, bien, para ver qué tanto han consultado esos documentos. Y eso las empresas, el sector privado lo tiene más avanzado. ¿Cuáles son los objetivos de los archivos empresariales? Miren, de los principales objetivos que hay que tener en cuenta es sobre todo mantener a salvo la información importante. Bien, cada entidad pública, cada empresa va a decidir qué información es relevante o no es relevante. Estamos hablando de diversos tipos de información por su valor, ¿no? De valor contable, valor financiero, valor penal también. Una empresa tiene demandas penales, demandas judiciales y más. Y valor comercial, información de los clientes que no se puede compartir. Bien. Tenemos aquí, ojo, que hay que entender que hay diversos documentos legales de información laboral, contratos, es decir, aquella información vital para el funcionamiento de la empresa, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, muy seguro que tenga su fórmula de la gaseosa bien resguardada. Probablemente el acceso sea muy limitado, bastante limitado, así que ellos deciden, por ejemplo, sus procesos productivos, que la seguridad de la información sea bastante fuerte, ¿bien? Lo mismo para una entidad pública, por supuesto. Los recursos económicos, el presupuesto que se les asigna, los proyectos de inversión, ¿bien? Vamos a ver más adelante que hay una ley de transparencia pública donde hay 10 categorías y menciona esta ley cuáles son la información que sí se puede compartir hacia los ciudadanos. En los ámbitos empresariales también se busca evitar la pérdida y el deterioro de la información. Ojo que no es lo mismo pérdida y deterioro. Bien, pérdida puede ser un extravío, una manipulación. Deterioro, ya estamos hablando por factores externos, factores climatológicos y más, afectan la información. Bien, los documentos deben estar guardados siempre bajo máximas medidas de seguridad y así evitar daños o deterioros como los que les acabo de mencionar, lo relacionado a lo que es humedad, polvo, agua y más. Bien. Asimismo, estimados alumnos, las características de los archivos empresariales que podemos tener en cuenta para nuestro funcionamiento, bien, es el uso, por supuesto, de un archivo simple, bien. Cuando hablamos de un archivo simple, significa un archivo de fácil acceso, un archivo muy ordenado internamente y más. También que se encuentre guardado en forma técnica. Cada uno de los documentos que se encuentren en el archivo empresarial tiene que estar bien clasificado. Puede ser por temas, por áreas, cronológicamente y más. Asimismo, también la accesibilidad. Ojo que la accesibilidad también hay que crear una política, ¿bien? Una política del acceso a la información. No todos los puestos de las áreas, no todas las personas de una empresa deben acceder a la información, ¿bien? Tiene que haber aquí límites y reglas sobre todo.
Los archivos tienen que estar acorde a las necesidades y, por supuesto, ser comprensibles. Estos son de las características mínimas que hay que tener en cuenta, ¿bien? Lo otro relevante, estimados alumnos, que hay que, por supuesto, entrar ya es un poquito a la ordenación y a la clasificación de los documentos, ¿bien? Esta clasificación, estimados alumnos, ya viene, depende realmente de varios factores, ¿bien? Del volumen de los documentos, de la creación de los documentos, la producción, la temática y más. En el caso de una entidad privada, es importante que sus trabajadores o la persona encargada del manejo del archivo, bien, encuentre la información que busca en el menor tiempo posible. Para esto va a ser necesario clasificar los documentos de manera lógica, teniendo en cuenta diversos criterios. ¿Qué criterios vamos a ver más adelante, no? Realmente hay muchos criterios para empezar a clasificar nuestros documentos. Puede haber criterios de urgencia del acceso a la información, puede haber documentos pasivos, documentos semiactivos, ¿bien? Que no se va a utilizar mucho para la gestión, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de un proyecto de inversión, ¿no? Un proyecto de inversión que se haya realizado hace unos 20 años atrás. Este documento puede servir de referencia para hacer otros proyectos de inversión, pero viene siendo un documento de muy baja consulta, ¿bien? Luego vamos a ver otros tipos de documentos activos también. Muy bien, estimados alumnos, la clasificación realmente se va a definir por los tipos de clases de archivos, ¿bien? Que en pocas palabras significa cómo es que vamos a hacer la ordenación de estos documentos. Los archivos se clasifican de acuerdo al tiempo establecido en cada una de las etapas, ¿bien? Siempre el factor principal en lo que es clases de archivo va a ser el tiempo, ¿bien? El tiempo, la frecuencia de uso, ¿bien? Hablamos desde lo que es un archivo de gestión, ¿bien? El archivo de gestión. Ese es el archivo que la entidad pública debe de crear y reservar los documentos que tienen muchísimo movimiento. Tenemos el archivo central, bien, un archivo semiactivo, y el archivo histórico, acá se guarda prácticamente el valor patrimonial, el valor histórico de identidad y de memoria de la entidad pública, bien. Bueno, de las clases de archivos, por supuesto, hay que saber diferenciar. Nosotros hicimos un trabajo para el Consejo Nacional de Justicia en Ayacucho, ¿bien? Y este consejo realmente no conversaba con el Consejo Central que se encuentra acá en Lima, ¿bien? El consejo empezaba a crear sus documentos, empezaba a agruparlos físicamente, teníamos prácticamente metros lineales de documentos y se seguían almacenando, ¿bien? El Consejo Nacional Central, el que se encuentra acá en Lima, no tenía ni las políticas, ni siquiera habían implementado las herramientas, ¿bien? Se empezaron a establecer políticas y procedimientos para que todos los consejos de todo el país, de los 24 o 25 departamentos que existen en el país, tengan de conocimiento cómo es que se hace cada vez que los archivos se vienen juntando y cómo hacer la transferencia al archivo central, ¿bien? Entonces empezamos a hacer un piloto con el de Ayacucho. Bien, con el de Ayacucho empezamos a hacer un piloto. Felizmente no era una institución muy grande, empezamos a hacer ese piloto y empezamos a enviar los archivos. Bien, el responsable de recibir esa información acá tenía que recibir los documentos que venían inclusive en pitas y más, con metros lineales, y esto tiene que estar con un papel, ¿bien? El papel ahí se menciona los folios, la cantidad de documentos, se menciona los metros lineales y más, ¿bien? Así que, estimados alumnos, esos trabajos se hacen en la realidad. Esta información se hace en realidad. Si ustedes trabajan para una entidad pública descentralizada, y una entidad pública que tiene tanto sede central en Lima como otras sedes, sí o sí van a crear un archivo de gestión y el archivo central. Muy bien, vamos a ver, estimados alumnos, cómo es que funciona, yo diría, la primera o la segunda entidad pública más grande del Perú. Bien, porque la primera me parece que es Petroperú. La segunda es casi seguro que es E-Salud. Bien, miren, vamos a ver un video, el funcionamiento del archivo central de E-Salud. Establecidos en el programa de... A ver, permítame compartir el sonido. Organización de documentos.
La organización de documentos en los archivos de gestión, archivos periféricos, archivos desconcentrados y en el archivo central se rige por el principio de procedencia y por el principio de orden original. En el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el personal del archivo central cuenta con la indumentaria y los equipos de protección personal para el desarrollo de los procesos técnicos archivísticos. Todas las unidades orgánicas deben mantener sus documentos organizados, previamente identificados, clasificados, ordenados, foliados y signados de acuerdo a las series documentales establecidos en el Programa de Control de Documentos y Cuadro de Clasificación de Documentos. Una vez agrupados los documentos, se forman paquetes debidamente rotulados y sujetados con el pabilo número 20, haciendo un nudo deslizante o nudo archivero, para luego ser conservados en la unidad de archivamiento respectivo, para su localización y recuperación inmediata de la información. La descripción documental consiste en identificar, analizar y determinar los caracteres internos y externos de las series documentales del Seguro Social de Salud. Una vez identificados los documentos, se deben registrar los datos en los formularios electrónicos a nivel de la unidad documental, con la finalidad de facilitar su ubicación y control. Selección documental. Transferencia de documentos. La transferencia de documentos es un procedimiento que consiste en el traslado de los documentos de un archivo de gestión o archivo periférico hacia el archivo central al vencimiento de los periodos de retención establecidos en el Programa de Control de Documentos, en virtud a las normas generales del Sistema Nacional de Archivos para el Sector Público Nacional. La Secretaría General, mediante carta circular, comunica a los órganos centrales de e-Salud el cronograma anual de transferencia e instructivo. Con ello se planifica y se evita la acumulación de documentos en los archivos de gestión y o archivos periféricos, garantizando la custodia y conservación del patrimonio documental de e-Salud. Cada unidad orgánica cuenta con un representante en materia de archivo debidamente acreditado para las coordinaciones de asistencia técnica, ejecución y seguimiento de la transferencia de documentos. La eliminación de documentos. Es un procedimiento archivístico que consiste en la evaluación de los documentos considerados innecesarios, de acuerdo a su ciclo vital, previa autorización del Archivo General de la Nación y o los archivos regionales en el ámbito de su competencia. El objetivo principal de este proceso es descongestionar los repositorios del archivo central y o archivo desconcentrado. Desde el año 2013 a la fecha, el Archivo Central ha eliminado 9.215 metros lineales de documentos en 11 propuestas, realizadas al Archivo General de la Nación, descongestionando los repositorios y recuperando los espacios necesarios para recibir las transferencias programadas. Conservación de documentos. Tiene como objetivo mantener la integridad física del soporte y la información de los documentos, contando con una adecuada infraestructura, equipos, mobiliarios y unidades de conservación. Asimismo, se cuenta con el área de digitalización de documentos para evitar el deterioro de los mismos, garantizando su conservación en el tiempo y permitiendo el almacenamiento electrónico de la información. Servicio archivístico. El servicio archivístico tiene como objetivo poner a disposición de los usuarios internos y externos la documentación del Seguro Social de Salud. Para consulta de documentos, copia autenticada, copia simple, se cuenta con el formulario de servicio archivístico. Para brindar una mejor y oportuna atención a nuestros usuarios de e-Salud, el Archivo Central cuenta con el formulario de servicio archivístico virtual, al que pueden acceder a través de intranet en el marco del cumplimiento de las actividades y funciones asignadas.
La Oficina de Servicios de la Información de la Secretaría General está comprometida con los objetivos institucionales del Seguro Social de Salud, e-Salud, y la satisfacción de nuestros usuarios, la misma que se viene fortaleciendo desde el año 2013 con la finalidad de mejorar la gestión documental. Bien, hemos visto de manera detallada el archivo central de e-Salud, bien, una entidad pública muy grande, tiene gerencias centrales, tiene un manejo de archivos y sistematización en los documentos, bien. Ahora, estimados alumnos, vamos a ver el caso del archivo central del Archivo General de la Nación, prácticamente la entidad más relevante en esta materia.
Bueno, el Archivo General de la Nación, prácticamente ahí comenzamos con todas las bases del manejo de archivos. Vemos que realmente tiene herramientas informáticas bastante sofisticadas para el tratamiento de archivos, sobre todo históricos. Bien, bueno, estimados alumnos, regresamos al ámbito, del ámbito sector público, en el ámbito privado también, en los manejos de archivos. Bien, hemos visto desde el archivo de gestión. Bien, uno de los archivos que hace que los documentos realmente requieran bastante trámite, bastante uso frecuente. Vamos a ver ahora los archivos centralizados. Bien, los archivos centralizados es cuando una sola dependencia controla toda la documentación de la organización. Normalmente en las entidades públicas tenemos, por supuesto, el área de gestión documental, que maneja toda la documentación que crean y produzcan cada una de las áreas. Bien, esto se puede ver, estimados alumnos, a través de este gráfico que es de lo mejor. Miren, en este departamento A, como tal, tiene un jefe. Vemos aquí que tiene un jefe, ¿cierto? Este jefe tiene que revisar y aprobar los documentos que se van a enviar al archivo central. Bien, lo mismo pasa, por supuesto, con el jefe del departamento B, del departamento C. Todo esto se le envía al encargado de los archivos, tiene un puesto en especial, es el especialista de gestión documental o de archivos, y esto a su vez él lo hace, lo recepciona, revisa, clasifica y lo conserva en el archivo central. Bien, así que hay que tener en cuenta que las áreas son quienes producen y nosotros somos los quienes recepcionamos y los conservamos en el archivo central. También tenemos el caso de los archivos descentralizados. Bien, los archivos descentralizados. Es aquella que lleva cada una de las dependencias de la organización, es decir, es independiente de todo proceso archivístico. Pero en el caso del archivo descentralizado, tenemos uno con control descentralizado. Bien, acá se hace el depósito de la información, lo que lleva cada dependencia y la responsabilidad es el jefe de cada oficina. Bueno, esto puede generar bastante buenos avances en un inicio, sobre todo cuando uno implementa un modelo de gestión documental desde cero, prácticamente desde cero, es bueno comenzar con con el archivo descentralizado. Primero, que las áreas de por sí ordenen sus documentos, bien, ordenen sus documentos, clasifiquen, lo categoricen por niveles y más, bien, y luego, una vez que ya se va implementando el modelo de gestión documental, el sistema, es recomendable que se cree un área especial o un puesto especial de gestión documental, ya que realmente le dé ese tratamiento especial. Con ese tratamiento especial, estimados alumnos, lo bueno es que podamos recibir la información de cada una de las áreas, ¿bien? Por supuesto que no es recomendable que el archivo descentralizado sea siempre, ¿no? De una entidad madura, de una entidad importante, como por ejemplo el Banco de la Nación, no conviene que las áreas ellos mismos produzcan, crean, administren y conserven sus documentos. Bien, es importante que exista la transparencia y exista, por supuesto, un área especial. Bueno, así que los archivos vamos viendo realmente las diversas categorías y clasificaciones. El archivo descentralizado, en este caso, como mencionamos, bien, la potestad, la virtud, la custodia lo tiene, por supuesto, el jefe de cada oficina. Vemos aquí que tenemos cada uno de los departamentos y son estos jefes de los departamentos quienes se hacen el control de los archivos de gestión. Archivo por dependencia o departamentos es el que funciona repartido entre las diferentes dependencias de una institución. Bien. Después, estimados alumnos, ya tenemos un archivo descentralizado, ojo, archivo descentralizado, pero con control centralizado. ¿Qué quiere decir? Lo producen las áreas, pero el control, la supervisión, la conservación lo hace el archivo principal. Este depósito de archivos se maneja de acuerdo con las necesidades de cada dependencia con archivo descentralizado, pero que a su vez se controla desde el archivo central. Ven aquí, esa es otra gran virtud. Este es un mix, un híbrido, si podemos decirlo así, ¿bien? Eso funciona también, porque a veces las áreas no tienen, pues, no deben hacer, pues, su función el manejo de documentos, ¿no? El área de proyectos de inversión tiene que pensar, pues, en ejecutar las obras, ¿bien? Planeamiento tiene que ejecutar el plan estratégico, el plan operativo, ¿no? Licitaciones, encargarse, pues, de las bienes y compras. La parte documental viene siendo un proceso de soporte, una actividad de apoyo,
más no puede ser una actividad central. Así que ese archivo central, bueno, se le manda al principal, ¿bien? Este es el caso del archivo descentralizado. Para que funcione mejor, pero depende del archivo central y está controlado por él, por ejemplo, las dependencias de contabilidad, ¿bien? Personal y ventas, ¿bien? Este tipo de archivo funciona en compañía bien organizada, donde es ejecutivo el responsable, tanto el archivo central como los satélites o el descentralizado, ¿bien? ¿Cuáles son el principal uso de este tipo de archivo descentralizado con control centralizado? Para archivos técnicos, de personal, confidenciales, para las oficinas y más, ¿no? Por ejemplo, los contratos. La pregunta es, ¿el área de licitaciones debe manejar los contratos o el área documental tiene que recepcionar o conservar los contratos? ¿Mm? Esa es una pregunta de cajón. Bien, en licitaciones están todas las compras, todas las órdenes de servicio, están bienes, servicios, consultoría y obras. Bien, licitaciones, su función es contratar bienes y servicios para que la entidad pública logre los objetivos. Pero esos contratos, la gestión contractual, ¿debe quedar en licitaciones o debe quedar en el área de archivo o en gestión documental? ¿Mm? Lo mismo pasa para recursos humanos. Bien, recursos humanos está, claro que sí, la contratación de personal, ya sea por tal régimen, se establece un contrato, ¿no? Por ejemplo, un contrato CAS. Bien, el contrato debe estar administrado por recursos humanos o finalmente por el área de gestión documental. Bien, así que hay que tener aquí muchísimo cuidado. Bien, nosotros no podemos manejar también esa información tan delicada. Bueno, este es el caso de personal. También igual información confidencial, ¿no? Y archivos técnicos. Bueno, respecto a la ubicación, vemos que hay muchas tipologías de archivos, ¿bien? La ubicación de nuestros archivos, principalmente dos, ¿bien? El archivo centralizado, donde toda la documentación se guarda en una misma ubicación y puede ser en la misma empresa o en otro lugar. Y el descentralizado, estamos hablando que los documentos se guardan en distintas ubicaciones, definiéndose distintos sistemas de clasificación por ubicación. Ojo que estamos viendo archivos físicos, ¿bien? Esta es una tipología de archivos físicos por ubicación geográfica, ¿bien? No estoy entrando a lo que es archivos virtuales, que es otro mundo, ¿bien? Los archivos digitales. Esta es la gran separación que tenemos que tener en cuenta, ¿bien? La SUNAFIL. Todas las inspecciones laborales que se realicen en Apurímac, Madre de Dios, Tarapoto y más, las inspecciones. Sí, por supuesto, van a las sedes descentralizadas, pero las de mayor importancia, las relevantes y más, van al archivo central. Son transferidas al archivo central. Bien, muy bien, eso yo creo que ha quedado claro. Por un lado está el tema de la frecuencia. Bien, ¿qué tipología tenemos de los archivos por frecuencia? Es principalmente por la frecuencia de consulta, ¿bien? De la consulta por parte de las áreas de los puestos. Miren, vamos a hablar desde el archivo activo. Es aquel que se consulta frecuentemente, probablemente diaria o semanalmente, es casi la frecuencia. Bien, bueno, ya cada entidad pública va a definir cuál va a ser su archivo, su frecuencia de uso, ¿no? El archivo semiactivo. Estos documentos se mantienen durante cierto periodo de tiempo y luego se decide si se trasladan o no al archivo inactivo. Bien. Y el archivo inactivo, tienen documentos que ya no se consultan esporádicamente y después de este archivo algunos documentos pueden pasar a la destrucción definitiva. Dentro de lo que es el ciclo de vida de los documentos, esto ya se encuentra en las últimas fases de lo que es conservación, prácticamente eliminación de documentos, ¿bien? Bueno, esto es entendiendo el ciclo de vida. Como ustedes pueden darse cuenta, este es el ciclo de vida de la gestión de los archivos, ¿bien? Vamos a entrar, por supuesto, a esta clasificación que es la cual más nos importa, ¿bien? Nuestra área de gestión documental tiene que crear un archivo activo, que también se le llama el archivo de gestión. Bueno, aquí está compuesta por los documentos del año actual o años anteriores que se encuentran en proceso de tramitación, por ejemplo, historias laborales, resoluciones, contratos, ¿bien? Y demás documentos que se encuentren en el proceso de consulta. Es el que satisface las necesidades de conservación y consulta permanente.
Bien, para el caso de los archivos de activos, ojo, acá es una vez que han terminado la gestión y en ese momento inicia su vigencia, la cual puede ser un acto o una acción administrativa. Como mencionamos, los contratos laborales. Los contratos de personal es un acto administrativo, ¿bien? Una orden de compra, una orden de servicio, también es considerado archivo activo, ¿bien? Luego ya viene la clasificación del archivo semiactivo, ¿bien? Acá los documentos van a variar dependiendo del periodo de conservación y su consulta es menor, ¿bien? Y el inactivo, que es el que menos frecuencia tiene, ¿bien? Tienen una durabilidad perpetua en el periodo de conservación y son principalmente documentos de valor legal, fiscales, comerciales o históricos, ¿no? Por ejemplo, una demanda penal hacia la entidad pública se debe conservar, bien por un tema importante, ¿no? Porque puede esto llevar a temas mayores. Una demanda fiscal, bien, conservación comercial, de clientes, activos y más, y la parte histórica, como le habíamos mencionado, la escritura pública y más, se debe de conservar, ¿no? Por un tema de identidad y memoria. El archivo inactivo también se puede considerar como todos los documentos que han terminado su vigencia porque ha terminado su plazo establecido o porque desaparece el objeto físico que es su razón de ser. Bien. En el caso de los archivos a conservar, tenemos que preguntarnos qué archivo vamos a conservar, estimados alumnos. Bien. Por supuesto que esto lo vamos a mostrar con un video explicativo que demuestra qué archivos son los mínimos necesarios para conservar en nuestra gestión documental. Hola compañeros, mi nombre es Giselle Blandón y soy del equipo de gestión documental. Queremos explicarles el paso a paso para organizar la documentación. Algunos de los documentos que debemos de tener en cuenta para la conservación en las diferentes áreas son contabilidad, lo que son facturas, cuentas de cobro, notas débitos, entre otros. En gestión humana tenemos lo que son las historias laborales, las afiliaciones a seguridad social, historias médicas, entre otros. Calidad y salud ocupacional, tenemos actas de reunión, capacitaciones, controles de asistencia, permisos de alturas. Y referente a lo que son los proyectos, contratos, planos, planimetrías, actas de reunión, informes de avance, correspondencia enviada y recibida. ¿Cómo debemos de archivar? Debemos de instalar el gancho plástico en la primera tapa de la carpeta, colocándolo de afuera hacia adentro. También debemos ordenar los documentos que conforman cada tema y subtema. Los documentos pequeños se deben pegar en hojas separados uno de otro con el fin de que toda la información que contiene sea visible. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución
y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.